Mirá, entré en la gastronomía medio porque no me quedaba otra. Yo odiaba ir al colegio, me parecía algo horroroso. Entonces, en segundo o tercer año salió una pasantía para ingresar a McDonald's y dije, bueno, antes que venir acá, prefiero ir a McDonald's a trabajar y de paso tengo unos mangos a fin de mes. Me puedo ir de baile y me puedo ir de fiesta. Así que me metí en McDonald's y ahí, bueno, aprendí la verdad que un montón. Bueno, seguí en la gastronomía porque ya tenía como experiencia y aparte antes habías trabajado en McDonald's, te tomaban en todos los otros lugares. Así que ahí empecé a ir de restaurante en restaurante, de bar en bar y aprender un poco el oficio. Bienvenido al Más Allá del Champiñón Podcast. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Si te gusta el formato podcast y te interesa crear tu propio programa, tengo algo para vos. Yo ando tan convencido del valor de este formato que creé el curso de podcast para emprendedores. Más info encontrás en la descripción. Para un canal como este, el boca a boca es la mejor forma de crecer. Si te gusta el contenido, compartilo con un amigo. En el episodio de hoy hablo con Manuela Donet, dueña del primer restaurante en el país donde los hongos son protagonistas. Hablamos de los desafíos de la gastronomía en general y más aún haciendo algo novedoso. Hace 3 años, Manuela organiza Acción Fungi, un evento que reúne a actores y especialistas multidisciplinarios para explorar y compartir sobre el potencial de los hongos en muchas áreas de la vida, mucho más allá de la comida. Disfruta la conversación, todos los links están en la descripción. Manuela Donet, bienvenida al Más Allá del Champiñón Podcast. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Ya si se llama Más Allá del Champiñón, me interpela. Así que acá lista para charlar un poco sobre el mundo de los hongos y las setas. Ajá, y la gastronomía y las otras cosas que haces, estás haciendo un montón de cosas, así que tratemos de meter todo en esta pequeña charla, pero hay mucho que hablar. Acá tengo una hoja llena de apuntes. Pero antes que nada, ¿cómo está tu nivel de estrés hoy de una escala de 0 a 10? Bueno, es una pregunta bastante difícil porque, no sé, me levanté bastante estresada porque me llamaron unos proveedores para dejarme un pedido y eso siempre en un restaurante es muy difícil de articular. Así que bueno, no fue un despertar con pájaros y desayuno a la cama, pero a nivel estrés, no sé, no sé cuál es el límite. Siempre se puede ir un poquito más. Escala abierta. Sí, y además me contaste que tenés la hija un poco enferma en casa y eso afecta el Sí, día. Eso también. también es una realidad de los emprendedores a veces. Totalmente. Sí, así Totalmente. que... Ujú. Uno cuando se hace como la idea en la cabeza de, bueno, voy a tener un restaurante y bueno, voy a trabajar con esto, es como se crea un idílico, como algo como que podemos ver en una película o en una serie y bueno, después cuando esas cosas caen a la realidad, te das cuenta bueno, que tenés que coordinar un montón de cosas y un montón de requisitos para que las cosas se den y que tanto en lo que es un emprendimiento o lo que es un restaurante o todas las actividades que son autogestivas, eh, provocan mover muchos otros ámbitos de tu vida y cuando se mezcla todo eso se pone, bueno, un poco engorroso. Sí, y siempre también cuando uno hace algo diferente, porque capaz podrías haberlo tenido más tranquilo con un caribán de choripana. Sí, la Hacer algo verdad que no. diferente siempre es difícil. Sí, tengo un amigo que siempre me dice que a quién se le ocurre en el país del Malbec y el asado abrir un restaurante de hongos y vino blanco. Pero Oh. bueno, cada uno sabe dónde se mete y,
y lastimosamente o no tenemos la responsabilidad de llevarlo a cabo. Creo que es una especie de objetivo. Creo que algunos tenemos objetivos más retorcidos que otras personas y también hay que ponerle el pecho a eso y hacerse cargo. Sí. A vos te dicen pionera de la gastronomía fúngica de Latinoamérica. Coméntame un poco cómo Wow. empezó. Sí, sí, estuve investigando. Pionera de la gastronomía fúngica de Latinoamérica. Vos tenés un restaurante, que ya lo mencionamos, el restaurante se llama Donet. Hace 9 años ya. ¿Cómo empezó tu relación con los hongos, tu relación con la gastronomía? Bueno, realmente esta es una historia que cuento siempre también un poco para mostrar que las cosas como o no son lineales o no son como nosotros pensábamos. Yo siempre quise tener un restaurante propio porque ya estaba un poco cansada dentro de lo que es la profesión, de que me digan lo que tenga que hacer y nunca caía en cocinas donde me gustaba del todo lo que se cocinaba. Entonces dije, bueno, la única manera de poder seguir siendo cocinera y no empezar a odiar el mundo es cocinando lo que yo quiero. Entonces mi gran sueño era tener un restaurante de sopas, el eslogan iba a ser así: sopas calientes, frías, dulces y saladas. Pero bueno, después se fue como dando toda la situación y terminé abriendo en noviembre y dije, ¿quién me va a comprar una sopa? Así que por eso empecé a cocinar hongos. Fue como algo medio, no sé, impensado. Y en el momento en el que empecé a cocinar hongos, empezaron a caer un montón de cultivadores a comer hongos y a decirme que ellos hacían hongos también. Y ahí se creó como una especie de comunidad en la que nosotros pudimos cada vez más experimentar con las setas en realidad, porque el hongo es el todo, la seta es la flor del micelio, y es eso lo que nosotros más cocinamos, por más que también cocinemos hongos. Eh, y bueno, y ya, indudablemente quedé tomada por la seta y medio que después no importó cocinar mucho más otra cosa, sino que nos mantuvimos en experimentar hongos y sobre todo porque hay muy poca información, porque pienso que son muy ricos y muy saludables y porque recién ahora, pensando desde que abrimos Donet, recién ahora se están dando a conocer un poco más las setas. Sí, hay que hacer un montón de educación todavía, me imagino. ¿Cuántas veces recibís la pregunta todavía, che, pero estos hongos no me hacen alucinógenos, ¿no? Ay, ¿Cuántas no, eso veces se pregunta todavía? sigue pasando. Sigue pasando. Yo creo que si te vas un poco desde Buenos Aires al interior va a pasar más todavía. Así es, así es. Es como, y eso también habla, más allá de que todos quieren hacer un chiste y ser simpáticos y quedar bien, creo que es como una falta de conocimiento total. Depende con el humor que me agarren, a veces es como tipo, es como que yo le digo a la gente, mira, si te estaría dando un hongo alucinógeno te lo cobraría mucho más caro. Porque lo es. Ujú. Pero sí, es que yo creo que es como el chiste más común en el restaurante. Y a Sí. algunas personas le decimos, le mentimos, porque ya es como todo ya es como todo un delirio. Como, ay, estos hongos me van a pegar. Sí, les decimos. La gente se queda tipo, como que quiso hacer el chiste y nosotros le dijimos que sí. Y bueno, en realidad no, nosotros lo que cocinamos no pega. No pega de ese lado. Sí, mira, yo creo que cada persona que te ve como, parece medio un personaje. ¿Cómo pasó, cómo surgió el nombre de poner tu apellido como nombre de restaurante? Y es como una especie de, ponele que otros restaurantes lavan dinero, yo quería lavar mi apellido, ¿sí? Ajá. Creo que no solamente venimos a este mundo a hacer nuestras cosas personales, sino creo que venimos a este mundo también a dejar un mensaje como humanos, lejos de lo que sean nuestras amistades, nuestra familia, nuestro contexto. Venimos a dejar algo al mundo, a la humanidad, y
creo que portar un apellido y poder ponerlo en un lugar de comida saludable bueno, y deliciosa es lo que buscamos, hace como que ese apellido, digamos, se nutra de bondad universal. Es medio hippie lo que estoy diciendo, pero bueno, pasa un poco por ahí, por hacer algo bueno, no a mi primer contexto, sino a la humanidad, como comida saludable y rica, y como todo lo que tiene que ver sobre un conocimiento que antes no teníamos, y poner el apellido como para que toda mi estirpe de repente sane un montón de cosas, y nosotros como estirpe, como toda la gran familia de todos los Donet que somos, aunque sea uno de esos Donets, entregue algo bueno a la humanidad. Sí, digamos, no Me desvincular la el puse nombre. pesada, me la puse difícil, la verdad, también. Ajá, sí. ¿Por qué difícil? Y porque representar un apellido, queriendo Mm. dar algo bueno de eso, puede fallar. ¿Por la carga del nombre, decís? Sí, porque uno dice, ay, no, yo voy a hacer cosas buenas y después de repente no te salen las cosas buenas y como ya medio estás en deuda, ¿viste? Ajá, ok. Mira, ¿en tu familia se cocinaba hongos? Va un poco No, por ese lado, ¿no? ¿Cómo no, era la para nada. cocina en tu casa? En mi casa, mira, la cocina es súper básica. Mm. Mi vieja no sabe cocinar muy bien. Siempre hemos comido las mismas comidas. Yo descubrí comidas súper básicas recién en la secundaria, cuando empecé a ir a la casa de otros amigos a comer. En casa no, nunca hubo como mucho homenaje a la comida. Sí, Entonces es un está poco, bueno también como revertir esa situación. sí, Pero es no, un poco lo común. Sí, perdón. sí, bueno, no, conozco un montón de familias que en donde todo gira alrededor de la mesa, ¿no? No es nuestro caso. Sí, pero digamos, Argentina como país tampoco es el país que más experimenta con sabores y condimentos y No, de ninguna ingredientes. manera, de ninguna Claro, de manera, es ninguna súper manera. También es básico. algo, es súper básico. Acá si te cruzas y vas de acá de Rafael a Santa Fe al próximo pueblo, hay realmente 5 verduras en la verdulería. No es una exageración. Totalmente. Sí, Y con esto se cocina toda la vida, que tampoco es nada malo cocinar con ingredientes básicos. Se puede hacer un montonazo de recetas ricas con calabaza. Pero, por otro lado, está bueno experimentar, por ejemplo, con diferentes sabores que son condimentos, etc. ¿Y en qué momento se despertó esas ganas o cómo empezaste a estudiar gastronomía o cuándo te empezó a gustar cocinar a vos misma como profesión también? mirá, entré en la gastronomía medio porque no me quedaba otra. Salieron unas pasantías en la secundaria. Yo odiaba ir al colegio, me parecía algo horroroso. Quería hacer otra cosa. Entonces, en segundo o tercer año salió una pasantía para ingresar a McDonald's y dije, bueno, antes que venir acá, prefiero ir a McDonald's a trabajar y de paso tengo unos mangos a fin de mes. Y me puedo ir de baile y me puedo ir de fiesta con mi propia plata, y no tengo que lidiar ni con mis padres ni con nada. Así que me metí en McDonald's y ahí, bueno, aprendí la verdad que un montón. Imagínate que eran la sede de mi barrio y éramos como, no sé, 60 adolescentes de 16 años metidos ahí adentro. Entonces ahí aprendí un montón sobre cómo trabajar en sociedad, sobre cómo trabajar con otros adolescentes igual que vos y las cuestiones básicas de la cocina y de lo que sea atención al cliente y poder escapar de algo tan horroroso como era la escuela para mí. Ujú. Así que ahí empecé no porque me gustaba cocinar, sino porque bueno, me estaba escapando de una situación que no tenía ganas de vivir. Y bueno, seguí en la gastronomía porque ya tenía como experiencia y aparte antes habías trabajado en McDonald's, te tomaban en todos los otros lugares.
Así que ahí empecé a ir de restaurante en restaurante, de bar en bar y aprender un poco el oficio. Y pasaron los años y recuerdo que un día, bueno, salí de fiesta y me emborraché y me levanté el otro día con mucha resaca y fui a trabajar y era un alma en pena y, y mi chef me pidió que haga pizzas para la noche y me empecé a dar cuenta que estaba mezclando harina con agua y que eso era engrudo y que yo usaba como plasticola cuando era chica. Y dije, ¿pero qué le estoy dando de comer a la gente? ¿Plasticola? Fue como un pensamiento así que bajó del cansancio y de la Sí, resaca sí. y de la pesadez que tenía en ese momento. Y como que fue una premonición en donde realmente me replanteé toda la alimentación que tenía una persona común en Argentina y me pareció una basofia y me llenó la cabeza de preguntas y ese fue como un largo camino para poder descubrir qué era lo que nos hacía bien y si realmente eso podía ser rico para saciar nuestros gustos. Ujú. Che, me interesaría saber bastante más sobre el tema de cómo es adentro de McDonald's. Pero ¿cuáles son las principales cosas que aprendiste, que sacaste de ahí? Seguro que algo se saca siempre, hay que ver la vida así, algo se aprende, algo se puede aprovechar, ¿no? Pero por ¿Qué aprovechaste supuesto, de ahí? Sí, es que se aprende tanto de lo que está mal como de lo que está bien. O sea, sí. si vos tenés ganas de aprender, vas a aprender, ya sea desde algo que no te gusta como de algo que te gusta. Eh, Realmente eso, yo me sentía salvada de la escolarización y eso ya era como un Mm. agradecimiento total a McDonald's. Y bueno, y esto, es lo que te digo, es mucha gente laburando junta. Se me hace como súper importante saber trabajar con equipos grandes de personas. Obviamente, después de que aprendí a trabajar con equipos grandes, lo único que quería era trabajar con equipos chicos, pero bueno, también está como muy buena la experiencia. Y en McDonald's te enseñan a ser muy limpio, te enseñan a tener planillas de limpieza, te Ujú. enseñan a cómo mentir las cantidades de comida que vos le das a los comensales, eh, te enseñan a que todo tiene que estar limpio, a que vos tenés que estar prolijo, a que tenés que llegar temprano, como que te premian un montón de cosas y te castigan un montón de otras. Mm, Eh, y a mí eso en su momento me sirvió un montón. Por mm, ejemplo, en McDonald's te enseñan una planilla que tiene una sigla que se llama CLP, que significa Calendario de Limpieza Planificada, en donde ahí te dicen qué limpiar todos los días, qué limpiar por semana, qué limpiar cada 15 días, qué limpiar por mes. Y eso a mí me ayudó un montón el resto de mi vida, como toda esa parte bromatológica y organizativa, es muy buena para después el día de mañana llevar a cabo, o sea, para todo, o para llevar a cabo un restaurante, o para llevar a cabo un hogar, o para ser prolijo y ordenado en tu trabajo. Entonces, mm. todo eso lo rescato un montón. Después, bueno, o sea, todo lo demás es como los alimentos y demás, bueno, es toda una cagada, ¿no? Pero la manera de trabajar es muy buena. Sí, como cocina, gastronomía, como muchas profesiones, es un alto porcentaje de oficio y un bajo porcentaje en la realidad de arte, cocinar, cuando preparas Total. el plato, como se ve en los videos, como el último toquecito de perejil picado o cilantro Eso es lo picado arriba mínimo. del coso. Eso es lo mínimo, es un porcentaje Eso es lo bajo mínimo. claro, y lo otro es gestión, limpieza, timing, pelea, estrés. Yo creo que nunca trabajé en gastronomía profesional, pero creo que constantes que hay un poco siempre es manejar estrés Sí. porque la comida tiene que salir y siempre pasan cosas. El timing, para mí en cocina, incluso en mi casa, me parece que el timing es una de las cosas como principales en cocinar. ¿Qué cosa hacer en qué momento para que no se pase, no se quede crudo, ni se enfríe, ni nada? Timing creo que es fundamental. Y el trabajo en equipo si trabajas con otras personas, ¿no? Totalmente. ¿Eso lo compartís o querés agregar algo? Como, ¿cuáles son las No, cualidades que necesitas? lo comparto y lo que rescato, viste, así como lo que estamos hablando
de que también uno no solamente aprende cuando le enseñan bien, sino que aprende cuando le enseñan mal también, porque es como una total realidad. O sea, si vos tenés ganas de aprender, vas a aprender de las malas cosas y de las buenas cosas. Yo creo que la gastronomía, desde que empecé cuando tenía 16 años, hasta ahora que tengo 42, ha cambiado un montón. Y por suerte en un montón de cuestiones, y por mala suerte en otro montón de cuestiones, pero bueno, el mundo avanza y también está bueno que se vaya transformando la gastronomía, pero realmente tiene un poco de masoquismo, tiene un poco de gendarmería, tiene un poco es todo muy... que uno dice, bueno, pero sí, o sea, no sé, yo ni loca me metería en algo así tan soldado, tan militante, tan estresante. Pero bueno, realmente creo que tiene como su obsesión. Si lo que te gusta es cocinar y lo que te gusta es el servicio, realmente vas a sufrirla con mucho placer. Es un poco de masoquismo también, me parece. Sí, qué buena expresión. Sí, sí, creo que eso está bueno. La escuela de McDonald's, si bien la comida para mí, como vos dijiste, que no es comida, como es como la plastilina, en otra forma, la escuela y los procesos profesionales, los procesos industriales, te pueden enseñar mucho para después también a Sí. pequeña escala. Así que buena Sí, escuela por ese obvio. lado. Y es como que después obviamente te muestran otras cosas. O sea, te ves un documental de Netflix y de cocina y pensás que es así. Y en realidad la mayor parte del tiempo estás limpiando, tirando cosas que te salieron mal y peleando con los proveedores. Entonces sí, realmente hay que tener mucha vocación y sobre todo hay como que es como una actuación cuando vos entras a la cocina. Yo creo que lo mejor que podés hacer es salirte de vos mismo, como salirte de tu ego y pensarte como un soldado o como un esclavo o como algo así, porque si no, yo creo que tu alma no puede soportarlo. Hay una frase que a mí me enseñó un maestro muy piola que dice como servicio es alegría y yo la tomo un montón para laburar porque vos sos como de la servidumbre y eso no te tiene que dar, porque estás sirviéndole la comida a los demás. Mientras todos están comiendo y disfrutando, vos estás trabajando para eso. Entonces, vos tenés que estar como súper seguro con tu conciencia de que sos un servidor del bienestar y eso no te tiene que pesar, eso te tiene que llenar de goce. Entonces, Ujú. servicio es alegría. Y sí, cuando todos están disfrutando, vos vas a estar cocinando y Mm. cuando vos estás trabajando, todos van a salir de joda y vos no. Y vas a llegar tarde a todos lados y nunca te vas a levantar temprano, sobre todo si trabajás a la noche, y te van a salir callos en los pies y demás. Pero si vos tenés como esa entrega y esa entrega te sale bien y no estás sufriendo, y cada vez que entras en una cocina podés dejar tu ego de lado y ser un servidor, bueno, por ahí es el camino. Ahora, si eso te hace mal, te hace fatal, bueno, realmente deberías dedicarte a otra cosa. Mm, ok. Sí, 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 el servicio un poco como una misión. Y bueno, la otra misión es llenar o como aportar a la comida más saludable, más rica, más variada a las personas, ¿no? De traer eso. ¿Cómo son las características del restaurante Donet hoy y cómo fueron transformándose en estos 9 años de vida? Bueno, Donet nace en el 2016, en donde era como muy difícil encontrar hongos realmente. Teníamos champis y, y bueno, y no mucho más. Después aparecieron tímidamente las gírgolas. Conseguir un shiitake era como ir a conseguir drogas a 3 horas de tu casa. Era como todo bastante incierto y ni siquiera sabíamos si eso era legal. Fue como abrir un camino a machete porque la verdad que le preguntabas a cualquiera sobre una gírgola y nadie conocía. Era ver
canales de YouTube de otros países y entrar a ver a Wikipedia todo, ni siquiera sabíamos escribir el nombre de los hongos. Fue como un terreno bastante jodido para allanar, pero hacíamos, bueno, más o menos lo que hacemos hoy en día. A nosotros nos gusta como la full experimentación, entonces usamos un montón de métodos creativos para cocinar estos hongos, como puede ser deshidratación, conservación, fermentación sobre todo. Nos interesa mucho la fermentación, que está muy, muy, muy ligada al mundo de los hongos. Y con el paso de los años fuimos descubriendo que los hongos no eran más que la gírgola, el shiitake, el champiñón. Después apareció el melena de león, los enoquis, los foliotas, los piopinos, pero eso es como mucho más nuevo, como hace 2 o 3 años. Antes simplemente estaban como los 3 principales, que son el champi, la gírgola y el shiitake. Eran muchísimo más caros que ahora, entonces también la gente se horrorizaba cuando vos le decías el precio de un menú de degustación. Y sobre todo porque siempre me molestó como al momento de que, o sea, bueno, es como una gran insatisfacción el mundo del conocimiento del hongo, porque cuando hice la escuela de gastronomía y demás, aparecía como un champi en lata perdido por ahí en una salsa parisien o en alguna pasta, en donde en un plato de 300 gramos te aparecían 2 gramos de champiñones, o sea, y decía, pero ¿por qué le están dando tan poco protagonismo a esta cosa que es exquisita? Ni siquiera pensemos en lo saludable, es como a esta cosa que es tan exquisita, ¿por qué está en una rodaja perdida en un manojo de fideos? Y era como que ahí me empecé a dar cuenta que nadie usaba de protagonista personal a la Z. Entonces dije, o sea, nos estamos perdiendo de un montón. Y empezamos a hacer como platos en donde era todo hongo, como al revés, en donde era todo hongo y de repente aparecía perdido por ahí un brócoli, de repente aparecía perdido por ahí un fermento, aparecía un alga, aparecía un... Pero los platos son de hongos. El protagonista principal es el hongo, y también lo otro que me molestaba era que el hongo estaba como cortado y como demasiado manoseado, y a nosotros nos interesa más experimentar con el hongo entero, en donde el hongo entero aparezca en el plato y realmente vos te lo empieces a comer desde los ojos. Ajá, Y bueno, okay. y después se puso súper importante cuando empezamos a descubrir la madre de vinagre, que es un hongo que crece arriba del vinagre. Cuando empezamos a descubrir el mundo del koshi, del tempe, y bueno, y los subproductos que salen de ahí. Entonces, o sea, aburrir, no nos vamos a aburrir nunca. Las cosas que mencionaste recién son todos fermentos, koshi, etcétera. Son todos procesos de fermentos, ¿verdad? Es como bastante raro de explicar. Yo siempre le digo a la gente que soy cocinera y no soy ni bióloga ni experta en nada, simplemente es como soy cocinera, bien, y bueno, imagínate que cada persona que entra a Donet hay que explicarle todo lo que está comiendo, y es como una súper responsabilidad, y le agradezco mucho a las personas que se acercan a comer las cosas locas que tenemos en el menú. Pero bueno, el koshi, por ejemplo, es un hongo de moho que crece poniendo esporas en arroz. Entonces, estas esporas con determinadas características que vos le aportás, como temperatura, calor y demás, toman al arroz, lo hacen como un bloque de moho y le cambian totalmente el sabor y la textura. Con ese bloque que vos tenés de moho que se hace sobre el arroz, podés fermentar y cocinar un montón de cosas. De ahí viene el shosu, de ahí viene el moromi, de ahí viene el miso. Entonces, en vez de nosotros comprar un miso en el barrio chino, que es totalmente comercial, y andás a ver qué le pusieron y andás a ver cómo está hecho, preferimos hacer el miso nosotros. Para hacer el miso nosotros necesitamos primero crear el moho sobre el arroz y después mezclarlo con determinadas cosas para que nos quede
un frasco de miso para poder hacer sopa todo el invierno. Y así también existe el tempe, que es un moho que suele tomar las legumbres. Por ejemplo, existe la gente de Círculo 11 que hace un tempe de shiitake que es una locura. ¿Y qué es eso? Son hongos tomando otros alimentos. Y eso es a través de un proceso de fermentación. Entonces, cuando empezamos a descubrir todo este mundo del hongo de moho, fue como tipo, Champi, ¿quién te quiere? Es como, lo olvidamos de lado por un momento y nos pusimos a trabajar un montón en eso, pero porque nos resultaba mucho más novedoso. Y bueno, y después volvimos obviamente al mundo de la seta y también de los hongos de moho. O sea, es como todos los hongos conviven en Donet, todos los que puedas comer. Manuela, acá estamos de vuelta después de un problemita técnico que no se sabe qué pasó, pero seguimos charlando sobre el restaurante Donet y los fermentos que están haciendo. Y bueno, sabemos un poco que hay levaduras, en realidad, al fin de cabo, hongos, participando en ese proceso de fermentos que usan el restaurante. En ese momento se había cortado. Comentanos un poco más sobre los fermentos y el koshi también vale como un fermento, pero un fermento no es líquido. Comentame un poco sobre las cuestiones fermentadas que están usando en el restaurante. Ahí medio quedamos. Bueno, como te venía diciendo, nosotros al principio nos deslumbramos con todo lo que era setas y cómo fue progresando la seta en la ciudad a lo largo de los años, porque no olvidemos que estamos en Buenos Aires y que no es que recolectamos hongos de la esquina de nuestra casa, no tenemos bosques ni situaciones para levantar hongos, entonces todos nuestros hongos son de cultivos y estos cultivos fueron agregando setas a lo largo de los años en sus emprendimientos, que es algo muy diferente a lo que tiene que ver con los otros lugares de Argentina en donde la gente tiene la posibilidad de recolectar hongos. Nosotros somos ratas de ciudad, es como todo lo que sale de un cultivo. Tampoco me parece como ético e higiénico darle a personas hongos que no sabemos de dónde vienen, porque no estamos cocinando para nuestra familia, sino que estamos cocinando para comensales y eso conlleva una responsabilidad única. Así que tratamos de cuidar mucho de dónde vienen nuestras setas y estar súper informados de las cosas que pueden pasar con la ingesta de setas. Pero bueno, como en todo este camino del descubrimiento, también nos dimos cuenta que hay otros hongos que no son setas, sino que son hongos, como el hongo de madre de vinagre, que nosotros lo usamos para cocinar y lo usamos para diferentes preparaciones, como el koshi, que es un hongo que sale poniendo la espora en el arroz, entonces toma el arroz, sale como un gran pan de moho y ese moho se usa para hacer preparaciones que nosotros usamos en la mise en place, como puede ser shosu, miso, amazake, moromi y demás. Y todo lo que tiene que ver con el tempe. El tempe es otro hongo que agarra sobre todo las legumbres, las llena de micelio y eso se puede a la vez cocinar y disfrutar. Dentro de todos sus ámbitos, más su valor nutricional y todo eso son increíbles. Sí, mira, me parece que este tema de fermentos y hongos, levaduras que mencionaste, merece más tiempo, merece una dedicación un poco especial porque es un tema que me interesa mucho, que sé muy poco. Uso fermentos, pero a nivel de usuario. Yo mezclo las cosas, las pongo en salmuera, no sé, a 2% y dejo 2 semanas y después lo como y me parece rico. No tengo mucho más conocimiento y sé que hay levaduras involucradas con cosas asiáticas como el koshi o el tempe. Creo que el tempe también es asiático, pero viene mucho de la gastronomía japonesa, china, ¿no? Totalmente. Sí, conozco muy poco, así que me gustaría en otro momento seguir charlándolo, profundizando eso. Total. Pero acá nos vamos a ir de las ramas y también va a venir mi hijo, entonces tengo un poco también de limitación este tiempo y tuvimos recién una interrupción técnica un poco larga. Mira, el restaurante fue o es
vegetariano, vegano, El restaurante orgánico. es Sí, son cosas que fui encontrando, pero hoy en día en el perfil no lo encuentro. ¿Cómo es ese tema de orgánico y vegano, vegetariano hoy en día? Y también agroecológico, porque eso también es interesante hablando sobre los hongos, ¿no? totalmente. Totalmente. Donet siempre ha sido de régimen alimenticio vegano, pero aún así, y aunque parezca raro, nunca lo decimos porque no queremos secularizar a nuestros comensales como si no sos vegano no vengas o solamente podés venir si Ajá, sos vegano. Y también para ok, hacerle entender a la gente que come carne o que come huevos o que toma leche, que no hace falta que esté consumiendo eso todo el tiempo y que también sí. puede venir a comer sin que le resulte asqueroso, como por así decirlo, o Mm, aburrido o desabrido o comida de mm, enfermos, como le suelen llamar a algunas personas, mm, porque hay como una super división social y hay como una super pelea y el vegano critica al no vegano y el no vegano critica al vegano. Entonces, a nosotros todo eso nos parece una pérdida de tiempo insoportable, como nosotros ni juzgamos ni criticamos a nadie. Sí cocinamos con un régimen libre de animales y derivados, porque pensamos que es lo más saludable. Al momento que te explicaba de por qué Donet es Donet, eh, también nosotros decidimos que si es lo mejor que nosotros le queremos dar a la humanidad, es una alimentación vegana. Pero bueno, eso no significa que pensemos mal de los no veganos, claramente. Entonces ujú. hubo No, seguro. como muchas cuestiones y hay como una gran pelea entre veganos y no veganos. A nosotros no Sí. nos interesa eso. Sí tenemos un régimen vegano, pero no hace falta que seas vegano para venir a comer. Así que no lo decimos, no está en nuestra descripción, en nuestros medios de comunicación. Y hay personas que vienen y a la mitad del menú de degustación nos dicen, ah, pero esto no tiene carne. No, esto no tiene carne. Y la gente queda asombrada. Y las personas que son del nicho, que son veganas o que siguen siendo veganas, vienen a comer porque saben que nosotros somos veganos y es más un boca en boca que un mostrar qué somos y qué no somos. Ok, perfecto. Entonces el término sería más o menos contraproducente porque algunos Sí, no vendrían porque dicen, no, comida vegana no como. Es, exactamente. no tiene sentido, pero podría llegar a ser. Sí, sí, entiendo totalmente. Mira, y el concepto de agroecológico que en Argentina es un gran tema. Primero que es difícil conseguir porque hay muy poca producción agroecológica. Sí, Acá en el interior, básicamente nada. Segundo, el precio, sí. siempre un tema. Y ¿cómo es el tema de los hongos? Porque los hongos creo que podrían valer fácilmente como agroecológico, ¿no? ¿Cómo es ahí? Creo que es una buena salida porque también sale de un lugar, un cultivo controlado, se necesita básicamente controlar el sustrato, que no tenga contaminantes o lo que sea, Totalmente. pero básicamente ahí vale como alimento agroecológico, ¿no? Que es una gran ventaja en ese sentido. Sí, totalmente. Mira, hay como en todo hay grietas. Claramente hay un montón de empresas y emprendimientos y microemprendimientos con vegetales, frutas, alimentos orgánicos, granos, cereales, que son carísimos y que no podríamos ni siquiera costear un plato. Entonces se busca la grieta, nosotros la pudimos encontrar a través de los campesinos que están en el interior de la provincia y a lo largo de todo el país, que tienen sus propias fincas y sus propias quintas. Lo mismo pasa con los vinos. Nosotros, como en toda la parte de vinos que tenemos, lo que buscamos es que sea un vino orgánico y vegano. Y es algo que, bueno, que cada día se está actualizando un poco más. También es muy difícil y sale muy caro para las empresas tener una tierra orgánica, libre de agrotóxicos. Es un proceso de muchos años. Eh, y tratamos de ir claramente con el que nos propone un mejor producto y un mejor precio. Pero hay que hacer como una búsqueda exhaustiva y sobre todo en los últimos años en donde la economía se tornó un poco más apretada o austera o como le quieras llamar, caí en conciencia de la importancia que es dejarle tu plata a quien se la dejas.
Entonces, si se llenó, de la manera más básica te lo voy a explicar, se llenó el restaurante de gente, a nosotros nos quedó plata. Esa plata es la plata que nosotros tenemos para seguir comprando cosas y para seguir subsistiendo. Esa plata, ¿a quién se la voy a dar? ¿A dónde voy a estar dejando esta guita? Entonces nosotros intentamos dejar esta plata a los pequeños productores, a las personas que trabajan para lo agroecológico, a las pequeñas empresas que nos pueden ayudar con un producto sólido. Entonces, todo lo que sea dinero adentro de nuestro restaurante se empieza a consolidar como un acto político, básicamente, que es dónde nosotros vamos a dejar esta plata. Y así es como uno se va armando sus comunidades. Y así como se arma la comunidad con los proveedores a los que nosotros elegimos dejarle nuestra plata y que ellos nos den su producto de primera calidad, es también así como se va formando una comunidad y el restaurante pasa a ser como algo mucho más social. Lo mismo ocurrió con Acción Fungi Argentina, como tantas personas, proveedores, colegas, intentando saber conocimiento sobre el hongo, sobre los fermentos, sobre qué estamos consumiendo, cómo lo tenemos que consumir y demás, entra un montón de gente como científicos, biólogos, doctores, todas personas interesadas por lo mismo. Y así también nace un poco Acción Fungi Argentina. Bueno, este es el tercer evento multidisciplinario anual, en donde no es solamente la gastronomía y el hongo, sino es donde es todo el mundo del hongo, desde la neurociencia, desde desde lo biólogo, desde el biomaterial, desde lo gastronómico, desde lo artístico, todo referente al mundo del hongo, porque bueno, ¿viste esa frase que dice Dios los cría y el viento los amontona? Bueno, es como lo mismo. Las personas que consumen hongos, que comen hongos, también consumen los hongos de otra manera. Entonces empiezan a nacer un montón de preguntas y un montón de debates que necesitamos explicar con conocimiento. Hablemos un poco más sobre Acción Fungi. Lo primero que me llamó un poco la atención es el subtítulo, que dice Encuentro cercano con los hongos. Explícame un poco cómo surgió ese subtítulo. Bueno, en realidad ese subtítulo fue la idea de mi socia, la Negra, que bueno, junto a ellas armamos este evento. Y bueno, viste que como que en la diversidad también uno encuentra su lugar, porque ella durante muchos años consume hongos, pero no siempre de una manera gastronómica. Entonces hay diferentes visiones del consumo del hongo y la seta. Por ejemplo, cuando es para la salud o cuando es para la recreación. Entonces, cuando claramente es eso, es un encuentro cercano con la seta, no solamente desde cómo vos lo consumas, sino desde todos sus consumos. Sí, es un evento que van a hacer en Buenos Aires, en el CONEX, Centro Comercial, Centro Cultural, CONEX, así se llama. Mira, el domingo 14 de septiembre de 11 a 20 horas, 9 horitas. Por eso también mi pregunta de cómo venís de nivel de estrés al principio, porque es un evento gigantesco y me contaste que son 2 personas que principalmente organizan. Están calculando con 2.000 personas, me dijiste, un evento de 9 horas. En Instagram de la Acción Fungi está el line-up, que son muchísimas personas. Hay una variedad tremenda de ofertas de gastronomía, feria, charlas, talleres, exposiciones artísticas, un concurso de disfraces también. También ¿Lo van a hacer? Lo también vamos buenísimo. Ahora, hace poco fue el Telluride Festival en Estados Unidos, sí, que se hace más de 30 años y muy famoso siempre el desfile de disfraces que, no sé, que probablemente empezaron con todo, incluso con el carnaval de disfraces de hongos, así que creo que es algo muy llamativo, muy divertido, así que buenísimo que lo hacen.
Va a haber diferentes salas. Quien fue al Conex es un lugar muy grande, diferentes niveles, diferentes salones, patio, un montón de cosas, muchos referentes, y que también me parece muy interesante la diversidad de personas que van. No quiero empezar a nombrarlos porque si no nos vamos a perder algunos y es medio injusto, pero van a aparecer personas conocidas, muchos que conocí, otros que no. Introducinos un poco más. ¿Qué va a haber en Acción Fungi ahora el domingo 14 de septiembre? Bueno, así como dijiste vos, es el encuentro cercano con los hongos, que es desde todos los aspectos, desde los aspectos más superficiales, si querés llamarlos, como divertirse con un desfile de disfraces de hongos, o tener tu remera de hongos, o tener tus aritos de hongos, hasta lo más serio, como puede ser el consumo en adaptógenos, cómo pega en diferentes patologías de las personas, cómo el hongo se está metiendo en el ambiente de la medicina, realmente sin escalas, desde todo lo que es biomaterial, que bueno, que con los hongos no sirven nada más ni para comer, ni para divertirte, sino que sirven para sanar, para curar, para poder soportar una patología. O sea, y nosotros estamos súper desconectados y desconocidos de todas las cuestiones del hongo y las setas. Por eso está bueno mostrar en un único festival que sea un día a tope, en donde es imposible aburrirte, e imposible que no salgas de ese lugar habiendo aprendido algo que te interese de los hongos. Sobre todo es la calidad de profesionales, de médicos, de biólogos, de científicos que nos acompañan. Son un despelote realmente, y yo en este sentido es como que de alguna manera, vos me decías esto del estrés, es como que respiro porque sé que de repente comerte un plato con hongos sea lo menos interesante que veas, porque realmente el conocimiento que mantienen todos estos profesionales es superior, innovador, y es toda información que te súper sirve, sobre todo si estás interesado en tu salud, en tu contexto, en tu familia, en la naturaleza y en todo lo que tiene para vos el mundo del hongo. Porque es algo que no está como educado en ningún lado, que es algo que nos cuestionamos todos los fungi lovers, ¿no? ¿Por qué en la escuela nos enseñan la flora y la fauna y no nos enseñan la funga? Y siempre está como el hongo ahí medio que nadie le da bola, cuando realmente, bueno, es un gran reino por el cual interesarse e investigar. Sí, es un reino que nos falta, que siempre nos faltó, y en muchos sentidos siempre estuvo, pero siempre nos faltó en esa trinidad de flora, fauna, funga. Muchas cosas de tres trinidades son más estables, ¿viste? Son más completas también de los números sagrados. Así que faltaba el reino de los hongos. Está apareciendo, está creciendo. Ese evento es un gran síntoma de ese crecimiento, un evento gigante. El evento más grande de Buenos Aires, seguro que también Seguro que sí. de Argentina. Seguro que sí. Y probablemente a nivel latinoamericano, un evento muy potente, ¿no? Así que ahí tienen una linda comunidad armándose en Buenos Aires, con incluso invitados de países vecinos, ¿no? De Uruguay hay personas, de otros países también. Sí. Mirá, la verdad, Uruguay seguro. Estoy un poco mareada todavía con el evento, pero sí, viene gente de todos lados realmente. Sí, yo también me mareé un poco viendo el line-up, que son muchísimas cosas. Hay que meterse de a poco y ver qué me interesa, en qué sala, en qué horario, porque son, creo que, varias cosas pasando al mismo tiempo en diferentes salas, ¿no? Claro. Entonces ahí hay que meterse un poco con tiempo. Pero a mí me encantaría ir. No sé si voy a llegar de acá, es todo un poco lejos a Buenos Aires. Ojalá, que te estamos esperando. Veo si me puedo organizar. Ahora estamos a 3 semanas del evento, más o menos. 3 semanas faltan, un poquito más quizás. Veo si me puedo organizar con la familia y con el viaje, etc. De acá al interior siempre es un viaje un poco más grande. Pero para cualquier persona que quiera ir, ¿cómo
hacer? ¿El Conex está en en El qué Conex está zona en de la Abasto. ciudad? ¿Cómo es conseguir las entradas? ¿Cuántos salen? ¿Qué hay que saber para ir? Las entradas creo que ahora que es recta final están a 28, creo que las empezamos cobrando como 20 lucas. Te saldría lo que te saldría ir a bailar o algo de eso. Bueno, hace muchos años que no salgo a bailar realmente, pero tratamos de eso, de ser lo más populares posibles. Es un evento con mucho trabajo, es un evento que nosotros, tanto mi socia como yo, lo trabajamos todo el año. Que bueno, que es en el Conex y que, como te dije, es multidisciplinario. Mientras está pasando una cosa en el auditorio, está pasando otra cosa en la sala, en donde hay feria, en donde hay gastronomía, en donde hay eventos, entretenimiento, diversión. Así que bueno, es un evento a todo culo, la verdad. Podés entrar por cualquier página de Instagram y está la etiquetera con las entradas del Conex. Si no, me podés escribir al Instagram y te puedo ayudar para que encuentres el link, o al Instagram de Acción Fungi Argentina. Estamos a disposición y a servicio de a quien le interese, porque realmente todo este trabajo que estamos haciendo para nosotras siempre es recompensado con eso, con encontrar esa gente que le interese y pueda disfrutarlo. Sí, la verdad que hay una diversidad gigante de temas y de ofertas para cualquier gusto, desde lo científico, desde lo académico, desde la ciencia dura, la medicina, las cuestiones terapéuticas, hasta realmente arte y gastronomía y fiesta. Creo que va a haber para todo gusto. Entonces está el Instagram de Donet, se llama Donet Te Ama o Donet, se va a encontrar. También ponemos los links en la descripción. La información de Acción Fungi está en la página del Conex. También hay un Instagram, así que se va a encontrar. Todo lo mejor para este evento. Y un tema más, antes de ir cerrando, antes todavía haces otro evento, principio de septiembre, que se llama, no sé dónde encuentro, el taller, haces talleres, creo que en el restaurante, ¿no? Sobre el champiñón. Así Y es. bueno, este podcast se llama Más allá del champiñón, pero bueno, hablemos sobre el champiñón. Dice todo sobre el champiñón. Así es como, bueno, todo sobre... ¿Qué van a hacer? Nosotros que ya entramos más en confianza le decimos champi. Y bueno, es como realmente me parece, todo el mundo en el restaurante me dice, che, ¿cuándo nos vas a enseñar a cocinar? Y la verdad que a mí, yo prefiero cocinar y cerrar mi cocinita y volverme a mi casa. Pero bueno, medio un poco a pedido de los comensales y a pedido del público, ya desde el año pasado venimos dando cursos y talleres. El año pasado fue en Dudú, que bueno, que este año no está porque Dudú se fue a Francia a hacer sus cosas. Entonces decidimos hacerlos en el restaurante. Y creo que para estos momentos de la vida, el champi es la seta más económica, mejor encontrada, que hoy en día en Buenos Aires la podés encontrar en cualquier verdulería. Es el hongo más barato. Entonces, como perderle un poco el miedo al cocinar hongos, perderle un poco el miedo al hongo y que te puedas lanzar a cocinar en tu casa un champi de miles de formas. Son como estos 9 años que Donet está cocinando champis, pasar un poco ese conocimiento y decirle, bueno, mirá, el champi no es solamente para hacer escabeche o no es solamente para hacer champi a la provenzal, sino que podés hacer lo que se te cante y como acompañar a la gente como para que pueda entenderlo y para que pueda sumarlo a su cocina y no solo venir a comer champis a Donet, sino poder hacer champis en tu casa. Hay que comer más hongos, hay que consumir más hongos. Totalmente. Eso como línea general, sea en adaptógenos, en medicinales, como en la gastronomía. Ahora, para cerrar, ¿alguna receta con champiñones que las personas pueden hacer en su casa con ingredientes más o menos comunes, sin tener un kochi o diferentes ingredientes que uno no tiene capaz en su casa, pero una receta que recomendarías con champiñones, algo básico y rico? Bueno, a ver, ¿qué te gustaría saber?
A mí me gustaría saber una nueva receta con champiñones que podría hacer. Los champiñones los puedo conseguir y alguna receta, sí, nueva. Receta te gusta a vos que Ok, pero quisieras no sé qué compartir? sabés cocinar con champis. Yo, mira, si querés te paso una receta, pero para mí el secreto no está en pasar recetas. El secreto está en entender el champiñón como un alimento de cocción. Entonces, Ok. vos querés ¿Y cómo es? cocinar un champis y, por ejemplo, pensalo si comés normalmente como casi cualquier ciudadano argentino, te puedo decir que el champi lo podés comparar con una carne cualquiera, como para que tu cerebro no se asuste y para que vos puedas actuar sobre el champiñón. Entonces te puedo decir que hagas, en vez de empanadas de carne picada, hagas empanadas con champi y te quedaría riquísimo. Y si sos una persona que nunca comió carne, te puedo decir que podés comparar al champi con un tofu o con una soja texturizada y que lo uses como tal. Entonces te puedo decir, usá el champi como carne o como tofu y hacete una empanada, hacete un pastel de papa, hacete, ¿qué más tiene? Un zapallito relleno, berenjena rellena, tomate relleno. Y en ese sentido, vos lo que tenés que saber es que si usás el champi como carne o como tofu, lo vas a usar como tal. Entonces, en una sartén vas a poner aceite, vas a cortar tu champi, lo vas a dorar como si fuese o tofu o carne, le vas a agregar lo que le quieras agregar y vas a poder usarlo como relleno para cualquier cosa. Ahora, te quiero pasar otro truco más. El champi tiene muchísima cantidad de agua, no sé si el 93% o algo, y lo que suele pasar es que cuando lo cocinás se hace todo un charco y una sopa de champi horripilante. Entonces hay un gran truco que se llama asustar al champi, en donde pones una olla con agua hirviendo y cuando saca como los globos gigantes de que está en hervor total, asustás al champi. ¿Cuál es este susto? Lo metés y lo sacás. De esa manera, el champi va a perder menos agua y vos podés usar el champi para cualquier método de cocción. Lo podés hacer al escabeche, lo podés hacer a la provenzal y no va a perder líquido. ¿Sí? Entonces, muy buen tip. Yo creo asustar el champi. Claro, asustar el champi para mí es como una de las mejores versiones para que no pierda ni agua ni volumen y no te cague la salsa o no te cague el relleno ni nada de eso. Entonces, creo que no pasa por la receta. Yo podría darte un recetario extensísimo de hongos, pero para poder cocinar hongo tenés que entender el hongo. Y como a nosotros no nos enseñaron a cocinar hongos, nos provoca miedo cocinarlo porque no sabemos. Entonces, recetas hay muchos, sí, recetas hay muchos, se encuentra, bueno, se puede empezar a comprar y después, bueno, ya los tengo y los voy a cocinar. A mí, por ejemplo, me gustan también los champiñones o los portobelos rellenos, bastante sencillo. Incluso el tronco que lo sacamos, yo lo voy picando y lo vuelvo a meter con las otras cosas de relleno y se mete al horno y se deja gratinar y es una cosa riquísima, sencilla. Es una receta que podría recomendar como punto de partida para empezar y después, sí, hacer experiencia, comer más hongos, ver qué hay. También, como vos dijiste, tratar de, donde hay, comprar no a championeras grandes, que es un poco el tema de los champiñones, que son todos bastante empresas monopolizadas, sino ver si hay, por ejemplo, gírgolas de productores más pequeños, ya están apareciendo como los hongos en todos lados. Así que, buenos datos, todos los éxitos para los eventos, ¿no? El evento viene un mes de muchas cosas. Yo creo que este día de la acción Fungi de 9 horas ahí en el Conex vas a terminar cansada. A mí me encantaría ir. Es una locura que estás organizando, así que todo el respeto. Voy a ir tarde o temprano al restaurante a ver qué hay, a conocerlo. Te agradezco mucho por tu tiempo y bueno, todo lo mejor para lo que viene. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomendalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Para seguir mi trabajo, te invito a suscribirte a mi Fungipreneur Newsletter. En un formato breve, informo todos los viernes sobre mis actividades.
En mi curso de podcast para emprendedores, comparto por qué este formato tiene un gran valor para tu proyecto y te ayudo en armar tu canal de manera orientada y eficiente. Para conectar directamente conmigo, mándame un mail a fungipreneur@gmail.com. Acordate de seguir el canal y dale una calificación positiva. Nos vemos en el próximo episodio.